Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Buenos días. Estamos en una nueva edición del programa En torno a la vida. En torno a la vida, en la radio de la Virgen. El programa en el que nos fijamos en las cosas que más nos importan de la vida. Un programa sobre la vida en general, sobre la vida en particular. Sobre la vida biológica, pero también la vida espiritual. Sobre la vida de uno mismo, pero la vida con los demás. Sobre la vida que trasciende, la vida que tiene significado, la vida, en definitiva, el gran don, el gran regalo de nuestro Señor. Comenzando este mes de junio, de nuevo está contigo, José Carlos Avellán, encantado de hablar contigo de temas que esperamos sean de tu interés. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de algo que está mucho más de moda, si podía ser, que nunca, porque, claro, en vísperas de la llegada a nuestro país del Santo Padre, de León XIV, todos estamos con la ilusión de que está a punto de llegar a España, con toda la ilusión que genera esto y la expectativa y la esperanza. El Papa León ha tenido la delicadeza y la oportunidad y la pertinencia y la providencia de sacar adelante y publicar un documento, una carta encíclica de la que vamos a hablar hoy, de la que seguramente has oído hablar. Magnificas Humanitas. Un escrito en el que el Papa, el Santo Padre, nos introduce en el reto de defender y custodiar a la persona humana en la época en que vivimos, en la época de la inteligencia artificial, de las novedades tecnológicas que siempre tratamos en este programa. Sí, amigos, León XIV, el Santo Padre, saca su primera carta encíclica, estos documentos que van dirigidos a todo el pueblo cristiano, que es son documentos profundos, pero al mismo tiempo muy prácticos, muy concretos, donde el Santo Padre ilumina sobre cuestiones de actualidad, alerta, anima, impulsa a la Iglesia, guía a la Iglesia sobre las cosas nuevas de nuestro tiempo. Porque, además, claro, un papa como León XIV, sabéis que tomó ese nombre, en buena medida, por referencia a un tal León XIII, a otro papa. ¿Y por qué fue muy famoso León XIII? Pues porque fue el papa que abordó a principios del siglo XX las cuestiones sociales más acuciantes, económicas, laborales, sociales, que estaban en la mente de las personas. Los problemas sociales. La encíclica Rerum Novarum de León XIII es, digamos, uno de los documentos más importantes sobre lo que es el magisterio de la Iglesia en su doctrina social. ¿Y por qué nos importa la doctrina social? Porque nos importa que el Evangelio de Jesús esté en todas las relaciones sociales. En la economía, en el gobierno, en la empresa, en las relaciones humanas, en la familia, en la ciencia, en todo. Y entonces la Iglesia, que es madre y maestra, genera lo que se llama la doctrina social. La genera con el magisterio de los papas, la genera con la tradición y la teología, la genera de muy diversos sitios. Y todo eso configura un saber y una orientación para la evangelización del mundo. Podríamos decir, pues, que es fabuloso que León XIV haya adoptado ese nombre en referencia a un papa tan significado por las cuestiones sociales. Y claro, ahora se explica todo. ¿Cómo que su primera encíclica va sobre las cuestiones sociales? Claro, va sobre la doctrina social de la Iglesia. Va totalmente dirigida a abordar cuestiones como la inteligencia artificial, cómo afectan las nuevas tecnologías a las personas, pero bueno, luego va tocando todos los temas, ¿no? Entonces, tenemos una importante misión en este programa y nos hemos propuesto glosar, resaltar lo mejor de este escrito del Santo Padre. Magnifica Humanitas. La humanidad es maravillosa
Y el Papa nos intenta dar claves para entender nuestro tiempo y para orientar rectamente los avances y las políticas y demás a la luz de la custodia de la persona humana, de la protección de su dignidad. Y para hablar de este tema tan interesante, porque habla de la guerra, habla del tema de la propiedad, de lo social, de lo laboral, por supuesto de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, para hablar de estos temas tan importantes, pues me acompañan aquí en los estudios de Radio María, por supuesto, mi querido compañero y amigo, el médico, profesor universitario y experto en bioética, el doctor Jesús San Román. Querido amigo, ¿qué tal? Pues muy día, bueno. Otra mañana de miércoles, encantado. Disfrutando. Mes de junio. ¿Ya sabes cómo vas a ver al Papa? ¿Lo vas a ver o no lo vas a ver? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Como ahí a toda la familia apuntada el domingo. ¿Te has apuntado con la parroquia? Tengo a la familia, no, con el cole. Tengo a la familia apuntada el domingo y a mis hijos en la vigilia también apuntados. Ellos la llaman por su cuenta. Qué bien. Pues que Jesús San Román va a intentar encontrarse con el Papa, como tantos que tenemos la suerte de estar en Madrid, es una de las ciudades visitadas, ¿no? Que serán visitadas, y buscaremos un encuentro con él, pero claro, es que Jesús San Román también nos va a ayudar a desentrañar lo mejor de esta carta encíclica Magnificas Humanitas. Pero claro, nosotros somos de bioética, nosotros somos de filosofía, de medicina y tal, pero necesitábamos, para desentrañar lo más valioso de esta... Todo es valioso, pero lo que más pudiera comprenderse mejor de esta encíclica, pues queríamos contar con alguna asesoría experta. Como siempre sabéis, en el programa intentamos que nos acompañen expertos de lo que estemos hablando. Si un día estamos hablando de genética, pues viene un genetista. Si un día estamos hablando de inteligencia artificial, pues viene una ingeniera o un ingeniero experto en inteligencia artificial. Bueno, pues para hablar de un tema como es la doctrina social de la Iglesia, para hablar del tema de esta encíclica, tenemos la suerte de que tenemos aquí en Madrid a un gran experto, que además de experto, conocedor de la doctrina social de la Iglesia, es un gran amigo. Está con nosotros nada más y nada menos que el profesor Emilio Martínez Alvesa. Emilio Martínez Alvesa es profesor universitario, él es doctor en Historia de la Iglesia en América, es doctor en Historia, es además director de un máster, de un magíster en Doctrina Social de la Iglesia, es profesor en la universidad, una importantísima universidad en Roma, que es el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, pero él es español, él es amigo mío desde la infancia, y él se ha trabajado muchísimo como historiador, la historia de la Iglesia y la historia de la Iglesia en América, pero doble doctor, pero en los últimos años se ha centrado en la DSI. ¿Qué es la DSI, amigos? La Doctrina Social de la Iglesia. Bienvenido, Emilio. Buen día, doctor, querido Hola, amigo. José Carlos, muchas gracias. Feliz de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María. Bueno, para los que nos hemos formado además en un colegio agustiniano y tenemos ese cariño a San Agustín, encima que venga el Papa. Así es. Papa Agustino, nos ha encantado, nos ha encantado. Así es, sí. Emilio conoce muy bien el pensamiento agustiniano. Pero bueno, os digo una cosa. Esta encíclica, chicos, queridos compañeros, los oyentes deben leerla, por supuesto. La primera recomendación es que la lean, porque además se entiende bastante bien. Es de esas encíclicas que se pueden leer aunque no seas experto en antropología ni en inteligencia artificial. Está muy bien escrita. Pero nosotros lo que queremos hacer hoy, el objetivo es que lo más importante, ya que a lo mejor no todos se la pueden leer entera o no todos van a tener gana, por lo menos decir, bueno, pero ¿qué ha dicho el Papa sobre la inteligencia artificial? ¿Qué ha dicho el Papa sobre la doctrina social de la Iglesia? Y para eso pues estamos aquí. Y lo primero, como siempre me gusta hacer, Emilio, Jesús, yo también me la he leído, luego me reservo mi opinión, reacciones, es decir, os encontráis este texto y después de una lectura sosegada, no como la mía que ha sido más atribulada, pero la vuestra más sosegada, ¿qué os dice la encíclica? Esta magnífica Humanitas. Por ejemplo, Emilio. Bueno, mira, José Carlos, esta encíclica, como decías, quiere cuidar a la persona, pero no solo a la persona individualmente considerada, sino que habla de cuidar la sociedad, las relaciones entre nosotros y en concreto también fomentar la fraternidad, ¿no? En un contexto de la inteligencia artificial, pero parte también de todo lo que es la revolución digital, inteligencia artificial e incluso robótica, ¿no? El contexto es muy amplio y para mí ha sido una llamada muy entusiasmante
a apostar por la verdad. Al final la inteligencia artificial es un instrumento que debe estar al servicio de nuestra búsqueda de la verdad, de nuestro compromiso con la verdad y con la fraternidad. Ponerlo al servicio del bien común de todos, del bien de todas las personas, de la sociedad. Y el Papa, en la presentación de la encíclica, invitaba a que no tuviéramos miedo de la inteligencia artificial. En la conclusión, incluso se atreve a presentarla como un nuevo continente, y así como se descubrió un día América, hoy día hemos descubierto este continente, la inteligencia artificial, en la cual habitamos, porque no es un instrumento cualquiera, es un instrumento que afecta a nuestra vida cotidiana. Y entonces, en este nuevo continente tenemos también que ser cristianos evangelizadores. Y entonces nos hace esta llamada el Papa a que desde nuestra propia fe cristiana construyamos, nos sumamos también a todos los hombres de buena voluntad. La encíclica está dirigida no solo a los cristianos, a todos los hombres de buena voluntad, para juntos desarmar la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de ese desarme de la inteligencia artificial. Vamos a ir tocando los temas, pero lo primero que quería era reacción. O sea, de repente, Jesús San Román, médico, experto en ética. Vamos a ver, de repente te encuentras con una encíclica que habla sobre la magnificencia de nuestra condición humana y de cómo hay que cuidarla a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos. A mí me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. No soy un experto en doctrina social, evidentemente, pero me ha gustado mucho. Para empezar, vamos, si quieres situar, me ha ganado el título. Sí. O sea, ¿Por qué? Magníficas Humanitas. Sí, bueno, Magníficas Humanitas es lo que como se suele llamar, porque suelen ser las primeras letras y tal, pero luego lo explicaba muy bien, es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí dice mucho, ¿no? Ese custodia de la persona humana, ¿no? Es el centro, ¿no? En lo cual estamos trabajando todos, ¿no? Y creo que lo desglosas muy bien en el capítulo 2, ¿no? Cuando habla un poco más después de la introducción de la doctrina social, como la dignidad del ser humano es el centro de por qué hay que hacer esta encíclica, por qué hay que preocuparse por la inteligencia artificial, o por lo menos orientar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en el fondo es lo que venimos haciendo muchas veces en estas ondas, es cómo tratar de orientar todo el desarrollo tecnológico y económico humano para una custodia y una mejora de lo que es la dignidad de la persona. Conecta mucho con un documento que hemos hablado mucho, que es la Dignitas Infinita. Dignitas Infinita. Y de hecho el documento cita, ¿verdad? Lo cita muchas veces y es lo que le da realmente la base, ¿no? La dignidad del ser humano es infinita, ¿no? Entonces es también una llamada, nos recuerda constantemente la filiación divina, nos recuerda constantemente que estamos creados para Cristo. A mí me ha gustado muy. Y luego ya, por supuesto, pues toda la parte que tiene que ver con cómo organizamos todo eso en nuestra vida, ¿no? Que sería la doctrina social, ¿no? Y el bien común. Hablando de doctrina social, a lo mejor nuestros oyentes no tienen bien catalogado qué es esto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Es un rollo doctrinal adoctrinador de la Iglesia? ¿Es todo un acervo de documentos terrorífico que no hay quien... ¿Qué es esto, Emilio? ¿Nos lo puedes decir en 3 palabras? ¿Qué es la DSI? Porque el Papa ha dado mucha importancia a esto. Ha dicho, oigan, voy a hacer una encíclica sobre lo de qué es la doctrina social de la Iglesia en un mundo digital, en un mundo tal. Pero sí, pero los primeros 90 subepígrafes están describiendo la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿qué es esto de la DSI? Sí, por supuesto. Lo explica muy bien el Papa en el primer capítulo de la encíclica. Cómo en realidad, digamos, el corazón del cristianismo es la caridad, el amor a Dios y a los demás. Y así como existe toda una doctrina espiritual que nos ayuda a nuestra relación con Dios, también del Evangelio nace una doctrina social de relación con los demás, relación entre nosotros, el amor fraterno entre todos. Y es verdad que la doctrina social moderna, que parte con León XIII, tiene un carácter novedoso, si bien siempre se ha hablado y se ha promovido la caridad entre todos, la caridad social. Es cierto que después de las consecuencias de la Revolución Francesa y ese dejar a Dios fuera de la esfera pública en la organización de la sociedad, pues la Iglesia alzó la voz para recordar que lo que más humaniza es precisamente el encuentro con Dios y que no podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida social, de nuestra vida común. Por eso nace la doctrina social de la Iglesia moderna en ese momento de León XIII en adelante,
Y el Papa León XIV se hace heredero de toda esta tradición, que luego en el capítulo 2 la presenta de un modo histórico. Es realmente algo que también a mí me ha impactado mucho, lo bien que el Papa León XIV recoge toda esta herencia, y luego cómo cita mucho, sea el Concilio Vaticano II, los papas sucesivos, Pablo VI, sobre todo mucho Juan Pablo II, Benedicto XVI y mucho también el Papa Francisco, y cómo lee en continuidad pues todo lo que los distintos pontífices han ido aportando en estas pistas para hacer una sociedad más humana. Ahora, la doctrina social de la Iglesia, como dice el Papa, nace del encuentro del Evangelio con los problemas sociales de los tiempos, de la vida. Y de este diálogo se tiene que hacer con un discernimiento. Insiste mucho en el concepto del discernimiento cristiano, la lectura cristiana de la realidad de los problemas actuales a la luz del Evangelio, para poder dar esperanza al mundo, ¿no? Y sumarnos a todos los hombres de buena voluntad en hacer propuestas constructivas en el aquí y ahora de nuestra historia para humanizar más nuestra sociedad y así hacerla más digna de los hijos de Dios, más digna del ser humano. Porque claro, los problemas que tenían León XIII, los problemas que tenía el mundo, sobre todo el occidental, saliendo de la época colonialista y en una época ya industrial, primera revolución industrial, tal, eran problemas distintos a los que la Iglesia ha intentado una respuesta desde el Evangelio, la doctrina social. Pero claro, un siglo después, los problemas, las nuevas cosas, las nuevas situaciones son otras. Y entonces el Papa León XIV dice, un momento, viene un reto por delante. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué modelo humano o tecnocrático qué queremos, no? Ante estas nuevas situaciones, el mundo digital, la inteligencia artificial, las preguntas, las situaciones son diferentes, pero la respuesta es la del Evangelio. Vamos a ver. Y por eso la doctrina social de la Iglesia es tan bonita, porque está como, me da la sensación, como respondiendo de manera permanente a los acuciantes retos de cada época histórica, Sí, ¿no? Fíjate, José Carlos, que a lo largo de este siglo, o sea, de estos 135 años de la Rerum Novarum, pues al responder a los distintos problemas sociales con la luz del Evangelio, la Iglesia ha ido formando todo un patrimonio, de disciplina, que es lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, todo un patrimonio de sabiduría, dice el Papa en la encíclica, que ofrece unos principios y unos criterios que ayudan a ese discernimiento que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay una riqueza acumulativa, y el Papa en el capítulo 2 desarrolla cuáles son esos fundamentos y esos principios de la doctrina social de la Iglesia que nos van a servir para también leer cristianamente la situación actual de revolución digital de nuestros días. Porque hay que decir, Jesús San Román, tú como médico y bioeticista, viendo lo que la doctrina social de la Iglesia tiene un capítulo muy concreto que es el objeto de este programa habitualmente, que son pues todo el ámbito de la bioética, en el más amplio sentido de la palabra, forma parte de la doctrina de la Iglesia en bioética, forma parte de su doctrina social, ¿no? Entonces, ¿has encontrado también algún apéndice o alguna indicación en esta...? Sí, es que está... A ver, en el fondo, casi siempre que hablamos aquí en estos programas sobre alguna situación concreta, pues las técnicas de reproducción asistida, incluso cuando hablábamos de las células embrionarias como alternativas terapéuticas o la CRISPR-Cas9 y todas estas nuevas tecnologías que van saliendo, que en teoría tienen el enfoque, ¿no? Y van orientadas a mejorar un estado de salud, pues una de las cosas que nos cuestionamos es en qué medida respetan o en qué medida agreden a la dignidad personal. Si es decir, si están ahí creadas para acercarnos, ¿no? al bien, para acercarnos a la verdad, o sin embargo nos separan de ella porque detrás de ella pues puede ir pues un interés concreto, una ansia de poder, un tratar de controlarlo todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está muy presente en esta encíclica, sobre todo cuando el Papa pues habla incluso de Babel y lo contrapone contra la Torre de Babel, con la Jerusalén reconstruida, ¿no? Muy bien. Pues una tecnología que va dirigida hacia el poder, hacia el control, que es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, y otra, sin embargo, que es el objetivo de esa tecnología que va dirigida hacia la solidaridad, hacia el amor, hacia el bien común, etcétera, ¿no? Y en el fondo,
todo eso te puedes preguntar, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué nos tenemos que proteger de la inteligencia artificial? ¿Por qué existen esos peligros? Bueno, pues porque en cierta medida, cuando se descontrolan, pueden agredir al hombre, a esa dignidad que es infinita. Y es lo más bonito para mí de todo, como todo la base está precisamente ese profundo respeto y reconocimiento infinito del valor del ser humano. Y por eso existe una doctrina social, y por eso existe una obligación moral de quienes nos gobiernan y de nosotros los médicos de usar y desarrollar tecnologías al servicio del hombre y no utilizar del hombre para desarrollar nuevas tecnologías. Porque existe esa base, ¿no? Esa quizá, desde el punto de vista así bioético, personalista, es la parte que más me ha gustado. Luego, claro, la desarrolla muy bien. Desarrolla precisamente cuáles son ya peligros concretos, momentos o situaciones el algoritmo, la transparencia, peligros que hay que buscar y que Ahora cuidar. Vamos a hablar de ellos. Pero, sí. Por supuesto, al final, en meta entra muy bien a hablar de cuáles son los derechos que hay que respetar, ¿no? Y cómo habla de ese derecho a la vida también desde el momento de la concepción a su extinción por muerte natural, cómo habla precisamente del derecho al cuidado, a que la sociedad esté obligada. Quizá el derecho a la vida no sea el más importante, pero desde luego es la base de todos los derechos. Entonces, cómo la sociedad está obligada precisamente a protegerlo, ¿no? Tiene muchas cosas que pensar. Emilio Martínez Alvesa, yo he encontrado un tema nuclear también en la encíclica. Ya estamos en el capítulo 3, ¿no? Muy bien ha explicado Emilio cómo el capítulo 1 y el 2 es la doctrina social, que es la doctrina social, su evolución histórica, la continuidad de ese magisterio entre los diversos papas. La verdad es que se resume muy bien. Hombre, echamos en falta algunas otras anotaciones, pero es que no vas a poner todo lo que es la doctrina social, obviamente, pero está muy bien la continuidad de los papas, ¿no? Y en concreto, ya en el capítulo 3 se ve la continuidad con el magisterio de Francisco cuando habla del paradigma tecnocrático, cuando habla de la amenaza o el reto que suponen las promesas de la inteligencia artificial, técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA. Ese es el título concreto, ¿no? Entonces, después de haber recordado los principios que iluminan la doctrina social, dice el Papa: deseo dirigir la mirada hacia algunos desafíos que afectan a nuestro modo de vivir este tiempo. La imagen bíblica que ha reflejado también ha comentado Jesús San Román, me parece muy acertada. El Papa contrapone la imagen de Babel, ¿no? Una construcción hecha a la medida del hombre, mirándose el hombre a sí mismo y la construcción de la Nueva Jerusalén, en donde toda la comunidad comunitariamente busca regresar a la casa del Padre y busca tener presente a Dios como paradigma. Me parece precioso el paralelismo que hace la encíclica en esto. Pero ya, como digo, en el capítulo 3 ya está entrando y adoptando además ese concepto del paradigma tecnocrático y el poder digital, que es de la encíclica de Laudato Si, de Papa Francisco. Entonces, Emilio, esto del poder tecnocrático y todo esto, ¿qué tenemos que entender de aquí? Bueno, creo que efectivamente el Papa subraya que existe ese riesgo de utilizar la inteligencia artificial como un instrumento al servicio de una tecnocracia, es decir, de un control, un poder de dominio sobre todos nosotros a través de la técnica por unos pocos. Subraya el Papa que esta tecnocracia puede estar en manos de quienes hoy día controlan la inteligencia artificial, la programan, la piensan, que ya no son los estados, los gobiernos, sino que son agentes privados, transnacionales muchas veces, y que en esa lógica misma, a veces del beneficio privado, pues si no están atentos y no tienen valores morales, pues pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Es curioso que en la presentación de la encíclica que hubo en el Vaticano invitaron a Christopher Olaf, que él es un cofundador de Anthropic, un investigador digital de primerísimo nivel, y él mismo, allí en su intervención, decía que efectivamente la inteligencia artificial no es neutral y que todos los programadores, los que están fabricando el modelo, dice que es muy distinto a fabricar un coche donde conoces todas las piezas. La inteligencia artificial es como generar un personaje que luego tiene una especie de vida propia, de apariencia de vida propia. Y dice que sí hay presiones como todas las empresas, pues de buscar ser siempre sostenibles, la presión de estar en la vanguardia en la investigación, la presión geopolítica, la del orgullo, la de la ambición, señalaba, ¿no? Diciendo, no son inmunes
estas personas a estos riesgos, a estas tentaciones que todos tenemos en nuestro propio nivel en la vida, ¿no? Entonces, por eso la importancia de desarmar la inteligencia artificial poniéndola al servicio del bien común a través de un discernimiento moral y un control político adecuado, también subrayaba el Papa, ¿no? Claro, esto pensando en los que están en la cumbre de esta inteligencia artificial, pero no olvidemos que al final la inteligencia artificial la habitamos todos y cómo nosotros también, como personas concretas, cómo habitamos este continente de la inteligencia artificial. Porque es curioso, a veces nos generamos como una nueva personalidad cuando vivimos en el mundo digital y no nos reconocemos a nosotros mismos. Usamos a veces un lenguaje mucho más hiriente, caemos en violencia verbal, unos comportamientos digitales como si no fuéramos nosotros, que quizás no nos permitiríamos en nuestra interacción normal con las personas en nuestro día a día cara a cara, y sin embargo a través de la pantalla digital nos permitimos unas actitudes a veces muy poco cristianas, ¿no? Entonces, al final el Papa está llamándonos a la atención a todos, a esa conciencia moral que tenemos que tener todos también en nuestra vida digital. Sí, fíjate que también que avisa de algunas ideas que ya saco, y además la cita, la nota Antiqua et Nova. Antiqua et Nova. Sí, que es una nota sobre inteligencia artificial, es verdad. y la cita también en la encíclica, pero ahí hablaba mucho de precisamente esa diferencia que existe, que a veces no nos parece, porque cuando estamos hablando con el chatbot de inteligencia artificial parece que como estuviéramos hablando con un amigo, porque además utiliza ese tono de que siempre te dan 2 palmaditas en la espalda y te dice que bueno eres, que qué bien lo has hecho, etcétera, etcétera, y parece como que tal es encantado, ¿no? Bueno, ya te está avisando, y te avisó Antiqua et Nova, y lo dicen incluso los propios algoritmos, que la inteligencia artificial no es como la inteligencia humana, son datos retroalimentados, es decir, es un algoritmo que ha ido aprendiendo estadísticamente de una serie de información, y lo que te aporta es una información estructurada en una forma de hablar que es la que te llega, ¿no? Y que es la que te hace cercana, ¿no? Pero al fin y al cabo, la información que te está dando, aunque te la esté dando de una forma muy empática o que parece así como muy simpática más que empática, pues realmente lo que te está dando son datos que han sufrido un proceso, un algoritmo, y que son datos resultados de procesos estadísticos que los algoritmos han diseñado para que sea lo que te está contestando, ¿no? Entonces, claro, el Papa avisa muy bien de que sigue siendo equívoco hablar de inteligencia artificial, en el sentido de que la inteligencia humana va mucho más allá de simplemente el realizar operaciones, ¿no? Que es lo que hace la inteligencia artificial. Realizar operaciones muy rápido, ¿no? Pero no tiene esa parte emocional, no tiene esa parte moral, no tiene esa parte de responsabilidad, de empatía, de crecimiento interior, de relación con el otro, etcétera, ¿no? Eso, que lo decía muy claramente Antiqua et Nova, lo vuelve a sacar el Papa precisamente en ese capítulo que decía Emilio, donde pues la tecnología está al servicio del hombre y no al revés, y ya te pone sobre aviso, ¿no? Que decir, cuidado, ¿no? Porque esto nos puede parecer que supera lo humano cuando precisamente está muy lejos, ¿no? Porque no llega ni siquiera a esas competencias que la razón tiene, ¿no? De poder aprender con H intercalada, a descubrir la verdad, que la inteligencia artificial es incapaz, ¿no? Estás escuchando Radio María. En Radio María el programa En torno a la vida. Estoy yo, José Carlos Avellán, con 2 expertos para analizar esta encíclica magnífica Humanitas del Papa León XIV, el doctor Jesús San Román y el doctor Emilio Martínez Alvesa. Emilio, profesor, dice el Papa Francisco en el 102, el uso de la inteligencia artificial nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta a sus derechos, oportunidades, reputación y libertad. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, el acceso a créditos y a otros servicios y a la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y, sobre todo, la apertura a la esperanza de cambio en el individuo, pudiendo producir nuevas formas de descarte. Efectivamente, muchas gracias. Sí, el Papa León XIV tiene este texto en la encíclica, y porque en esta custodia de lo verdaderamente humano subraya, advierte que tenemos el peligro de perder la verdad, quedarnos en simplemente una
simulación de verdad, un conjunto de una aproximación a los datos que más se repiten en el Internet, etcétera, pero que frente a ese riesgo de perder la verdad tenemos que invertir en la educación, También la inteligencia artificial pone en riesgo muchos puestos de trabajo, el mundo laboral, y para ello el Papa habla de cómo tenemos que estar atentos a cuidar la familia y los jóvenes. Y el peligro que tiene también de coaccionar, de coartar nuestra libertad a través de generar dependencia o incluso nuevas esclavitudes, ¿no? Y para ello, pues, es fundamental, el volver a subrayar esa dignidad de la persona humana de la que nos hablaba Jesús, y poner al servicio de la persona humana y de la fraternidad entre todos este instrumento nuevo, rico, de mucha potencialidad, que es la inteligencia artificial. Fíjate, yo quiero insistir en una cosa que decía Emilio muy importante, y es que la inteligencia artificial no es neutra, ¿no? No es neutra. O sea, no basta solamente con decir, bueno, yo la puedo usar bien o la puedo usar mal. Es decir, no es solamente eso, porque la propia inteligencia artificial, las contestaciones que te va a dar, las indicaciones que te va a dar, eso son el fruto y el resultado de unos algoritmos que han sido prediseñados. Entonces, es muy importante saber dónde te estás metiendo, quiero decir, en el sentido de qué tipo de valores defienden esos algoritmos, qué tipo de persona o de sistema o de sociedad buscan o han priorizado ese tipo de algoritmos, que en el fondo, al ser información y datos que han salido de la sociedad, pues no van a ser muy diferentes de la sociedad que vivimos, pero es que la sociedad que vivimos, ojo, tampoco nos lleva mucho al bien y a la verdad, ¿no? Y a Dios. Entonces hay que tener muy claro que muchas veces los consejos, las historias que nos va a dar o que la inteligencia artificial puede aportarnos no van a ir en la línea de lo que son realmente los valores que nos van a hacer más felices, ¿no? Los famosos sesgos. Claro, los famosos sesgos de la inteligencia artificial. Esto está ya demostrado, por ejemplo, en algoritmos en los cuales, desde el punto de vista clínico, se utilizaron fuentes de información y bases de datos basadas en personas que tenían una determinada etnia, una determinada raza, pues muchas veces las indicaciones o las sugerencias oncológicas, pues en base de datos en relación de cáncer, pues precisamente sesgaban hacia otro tipo de razas u otro tipo de etnias, por ejemplo, la raza negra, etcétera, porque no había habido suficiente información en las bases de datos con los cuales había entrenado a la inteligencia artificial para responder a esa información. De esto, hay 100 ejemplos, muchos casos de ejemplos. De cómo los sesgos generan discriminaciones entre los humanos. Pueden seleccionar automatismos indeseables contra los derechos humanos. Que poco a poco los propios desarrolladores de inteligencia artificial van trabajando y van poco a poco mejorando, pero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre hay que tener claro que lo que hay detrás del diseño, que hay detrás de la contestación que el chat te puede hacer o te puede contestar, siempre es un algoritmo que ha seguido unas indicaciones y unos procesos de entrenamiento y unos datos de información, bueno, pues que han sido priorizados en función de determinados valores, ¿no? Y a veces, pues te contestan o te sugieren o te indican una cierta, es que yo solo lo utilizo solo para trabajo. Bueno, pues es que también, ¿no? Te puede indicar una cierta orientación profesional, una cierta orientación de investigación que quizá no es la más recta. ¿Por qué? Pues porque no han sido diseñados para hablarte desde lo que es la verdad moral o la conciencia moral, que es exclusivamente nuestra, ¿no? Clarificado que la inteligencia artificial no es como la inteligencia humana, que es distinta, bien distinta. Clarificado que es un avance tecnológico en el que ya estamos inmersos, no es el futuro, estamos en la inteligencia artificial. Sabiendo que eso tiene además unos riesgos, el Papa describe las situaciones que podrían comprometer la dignidad humana, los derechos humanos, etcétera. El Papa dice, quisiera por último usar una palabra muy importante para mí, desarmar. Desarmar la IA. Desarmar la IA. Emilio Martínez Alvesa, ¿qué significa para el Papa León XIV desarmar la IA? Lo vamos a ver enseguida, después de escuchar una canción que vamos a poner para hacer un breve descanso. Vamos a escuchar una canción que se llama Beautiful Life, de Ace of Base. Una canción alegre sobre la belleza de la vida. Estamos hablando de cosas muy serias, pero en medio de la belleza de un mundo que nos ha regalado el Señor, una naturaleza, unas personas y tantos bienes que nos ha regalado. Veamos también la belleza o una vida bella. Enseguida estamos de vuelta con vosotros en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
to belong. You're standing all alone, for someone to guide you on your way. Now and forever, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, I just wanna be anybody. We're living in different ways. It's a beautiful life. I'm gonna take you to a place I've never been before. Oh yeah, it's a beautiful life. I'm gonna take you in my arms and fly away with you tonight. Yeah, alright. It's a beautiful life. Yeah, alright. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Alright. Oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Alright. Oh. It's a beautiful life. Pues bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en Entorno a la Vida. Hemos escuchado esta canción, Beautiful Life, Ace of Base. Bueno, una canción movidita para alegrarse, pero tenemos todavía unos minutos para seguir hablando de este tema tan importante. Estoy con vosotros, José Carlos Avellán, con el doctor Jesús San Román y el doctor Emilio Martínez Alvesa, hablando, desgranando los elementos que nos parecen más interesantes, más llamativos, más novedosos de esta carta encíclica magnífica Humanitas, sobre la custodia de la dignidad humana en la época, en los tiempos de la inteligencia artificial. Dejaba una pregunta ahí presentada al doctor Martínez Alvesa, experto en doctrina social de la Iglesia. El Papa León XIV habla de la necesidad de desarmar la IA, la inteligencia artificial. ¿Qué significa desarmarla, Emilio? Gracias, ¿Significa José no Carlos. usarla, tenerle miedo? No, el Papa específicamente ha dicho abiertamente que no debemos tener miedo de la inteligencia artificial, pero sí que debemos ser vigilantes. Y como antes nos explicaba Jesús, pues efectivamente la inteligencia digital simula algunas funciones de la inteligencia humana y de manera muy rápida, con una apariencia también de humanidad en el modo como comunica sus resultados. Pero la inteligencia artificial no sabe qué es lo que dice y no tiene ningún tipo de sentimiento ni de conciencia, y pues mucho menos de conciencia moral, ¿no? Sin embargo, sí la tenemos quienes utilizamos la inteligencia artificial. Cuando el Papa habla de desarmar la inteligencia artificial, es muy consciente de que es un término fuerte, lo ha expresado así también en la presentación de la encíclica, y provocativo. Pero con eso está lleno de matices. Y fíjate que está dirigido realmente a muchos niveles. Desarmar la inteligencia artificial es, desde luego, separarla de la guerra, ¿vale? De esa realidad que tenemos hoy día lamentablemente tan presente en nuestro mundo, las guerras, ese multiplicarse de las guerras, y cómo la inteligencia artificial puede ser puesta también al servicio de la guerra, con consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces, por un lado está ese aspecto, y en eso está dirigido, digamos, también a los estados, ese desarmar la inteligencia artificial. Pero desarmar la inteligencia artificial es también una llamada a todos nosotros a desterrar la violencia, el odio, la exclusión en el modo como utilizamos la inteligencia artificial, que todos la habitamos, todos la utilizamos, ¿no? Y entonces, en concreto, sobre todo en su presentación de la encíclica oral, el Papa León XIV explicaba el desarmar la inteligencia artificial como una llamada al discernimiento moral que todos tenemos que hacer en su uso, en todos los niveles,
desde los que generan y programan la inteligencia artificial hasta luego los estados, los líderes políticos y luego también todos los que somos usuarios. Y hablaba incluso de un control político adecuado que debe recibir la inteligencia artificial. El Papa también lamenta que en el mundo actual hay una crisis de toda la sociedad internacional del multilateralismo en las decisiones políticas internacionales, ¿no? La Iglesia ha lamentado desde tiempos de Juan XXIII la falta de una autoridad internacional que sea capaz de custodiar un bien común que es internacional hoy día, ¿no? Y carecemos. El Papa León XIV recuerda esa llamada que se viene haciendo desde mucho atrás, también de Juan Pablo II, Papa Francisco, de reformar las Naciones Unidas, porque el Papa sí piensa que hay que apostar por una multilateralidad en las relaciones internacionales y que no quede sometida a la ley del más fuerte cuando son solo relaciones ya bilaterales o de relaciones entre estados, pues podemos caer en eso, ¿no? Entonces, el Papa es consciente de que la inteligencia artificial puede ser un instrumento para la guerra, un instrumento también para la paz. Y está a nosotros en decidirlo. Es precioso porque luego ya entra en el capítulo 4, o sea, él mismo dice, tras haber esbozado el panorama en el que se inscribe el reto de la transformación tecnológica, en particular el vinculado con la inteligencia artificial, y también habla un poquito de las corrientes transhumanistas y posthumanistas, que son corrientes muy antropológica y bioéticamente muy peligrosas, ¿no? Pues dice, dice el Papa, no podemos limitarnos a simples análisis generales. Por ello, debemos detenernos en algunos ámbitos, dice, en los que estas transformaciones tienen repercusiones muy concretas, a veces dramáticas. A la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, dice León XIV, la transformación digital nos pide redescubrir la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. Potentísimo. De redescubrir la verdad en la era democrática, o sea, la conexión entre verdad, democracia y bien común, potentísimo. La dignidad del trabajo, reconocer cómo se dignifica a la persona y cómo debe garantizarse la dignidad en el entorno laboral. El tema de salvaguardar la libertad frente a la dependencia y frente a la mercantilización, que son las formas de cosificación que tenemos, ¿no? Esto ya lo digo yo, no lo dice el Papa, por supuesto. Entonces, esto de la verdad como bien común me parece muy interesante, cómo se desdibuja y cómo la IA, dice el Papa, que podría ser un efecto multiplicador del efecto de desdibujamiento de la verdad. Sí, bueno, hablabas también de precisamente eso de desarmar, ¿no? Y el Papa lo menciona, no solamente desarmar la IA, sino recoge, yo creo que también el mensaje que hizo a los comunicadores y que el Papa Francisco también usó, que es el tema de desarmar las palabras, ¿no? Y en ese desarmar las palabras, el sentido último que habla de desarmar las palabras está precisamente en mirar con amor al otro, ¿no? Es decir, en bajar, el Papa Francisco hablaba mucho de bajar esa agresividad en la comunicación, en el mensaje, ¿no? Para llevar más la mansedumbre y mirar pues al otro con amor y con esperanza, ¿no? Y yo me vuelvo a preguntar, y entonces, ¿en base a qué? ¿Dónde está por qué está el sentido profundo de dónde está el sentido profundo de ese mensaje, ¿no? Y vuelve a estar otra vez precisamente en un punto que a mí me encanta, que yo quiero leer, que es el de Magníficas Humanitas, que es el punto 50, porque centra muy bien precisamente el por qué tenemos que vigilar la inteligencia artificial, el por qué tenemos que desarmar la inteligencia artificial, por qué tenemos que estar generando, ¿no? esa nueva doctrina social que nos ayude a estar todos en conexión hacia el bien, hacia Dios, etcétera, ¿no? Y dice, en el centro de la visión cristiana del ser humano está la gran afirmación según el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza del Dios trinitario. Cada persona, hecha constitutivamente para la relación, es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con la creación. Su dignidad no depende de las capacidades que posee, de las riquezas o del rol que desempeña, ni de las decisiones justas o equivocadas que toma, sino que es un don que la precede y la excede, dado por Dios como expresión de su amor que nunca falla. Por eso, la persona humana permanece siempre como el camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral. Yo creo que este es el núcleo
¿no? El núcleo fundamental de por qué la encíclica se titula sobre la custodia de la persona humana en un tiempo de inteligencia artificial, de por qué existe una doctrina social y de por qué en el fondo estamos aquí hablando de que la tecnología tiene que estar precisamente al servicio del hombre, ¿no? Sí, efectivamente, tiene mucha razón Jesús, porque el Papa subraya esa dignidad de la persona humana como fundamento de toda la doctrina social de la Iglesia, y esta encíclica específicamente es toda una propuesta expresa de promover el humanismo cristiano, porque el Papa sabe que los cristianos tenemos mucho que aportar en el mundo actual, con todo este reto de la revolución digital. Tenemos que aportar esa visión de la dignidad del ser humano creado por Dios en igualdad de todos, en la que todos son dignos, por lo tanto, de tener oportunidades, de no ser excluidos. Y esto lo tenemos que hacer promoviendo esa trascendencia, la presencia de Dios entre nosotros, nuestro origen en Dios, y también a través del testimonio, encarnar ese humanismo cristiano, como bien decía Jesús, desarmando las palabras, habitando esa inteligencia artificial de una manera cristiana, evangélica, apostólica, misionera, porque es el mundo que nos ha tocado vivir y donde hoy tenemos que dar el testimonio cristiano. Es muy interesante que esta encíclica presenta el principio del destino universal de los bienes y dice que también los datos personales de las personas que maneja el sistema digital, la inteligencia artificial, etcétera, todos esos mismos medios del Internet, de la inteligencia artificial, aunque sean producto de algunas personas, al final estas personas los han logrado producir utilizando pues todo un bagaje de conocimientos, de aportaciones, de contribuciones de todos, y tiene que estar al servicio de todos por ese destino universal de los bienes. Eso los cristianos lo podemos testimoniar y debemos testimoniarlo mejor que nadie, o sea, con un compromiso. El Papa insiste que la doctrina social de la Iglesia sí es un gran patrimonio de sabiduría, es también discernimiento, es diálogo, que nos tiene que llevar a dialogar con los demás para encontrar soluciones, y es compromiso personal de todos nosotros. Pues hay muchísimas cosas más. Yo animo a los oyentes a que lean la encíclica, porque es que... Se lee fácil. O sea, es que son un montón de temas. La comunicación, el diálogo, la familia, la ética, la bioética, un sano realismo, incluso habla de frente a los idealismos, relanzar el diálogo, como bien decía Emilio, la superación de esa cultura del poder, superar por una auténtica cultura de la negociación, pero sin olvidar la verdad. Me parece que tiene un montón. No sé si querríais saltar algún otro aspecto más concreto, porque claro, hay tantos que yo ya no sé qué deciros. O sea, habéis hablado también del tema de la guerra, de la multilateralidad, de la necesidad de que, bueno, pues sí, la inteligencia artificial tiene unas capacidades que también afectan al tema de la guerra. Y recuerda el Papa la doctrina tradicionalmente defendida por la Iglesia, por la doctrina social, sobre, bueno, la legitimidad de la guerra, exclusivamente de la guerra defensiva, etcétera. En fin, hay un montón de cosas. ¿Qué os apetece para ir cerrando temas? Bueno, yo creo que termina, o sea, como siempre, termina con esperanza. Porque, fíjate, con el canto de la esperanza, ¿no? del Magnífica, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, el camino ya es muy bonito, porque a veces nos puede dar la sensación de, pues es que no puedo, se me viene el mundo encima, ¿no? No puedo con tanto peligro, no puedo con tanta historia, no es fácil. Pero bueno, el camino ya se nos ha ganado. Eso yo creo que es muy interesante también, ¿no? El saber que el camino ya está construido. La Iglesia, como siempre, en esta encíclica vuelve a ser madre, ¿no? Para decirte, oye,
bueno, estos son los peligros y estos son los senderos por los que tienes que andar, ¿no? Ese camino de salvación, por aquí tienes que ir, ¿no? Guiándote, pues no te salgas del camino y llegarás a hacer cumbre, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la esperanza siempre está presente. Es bueno tener acabar siempre, yo creo, con un mensaje positivo, ¿no? Si no, al final, pues uno va a encender el ordenador y le va a dar ansiedad, ¿no? Uno enciende el ordenador diciendo, Dios mío. No, la tecnología está ahí, si lo hacemos bien, está ahí para ayudarnos, y la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, ¿no? Incluso como médico, ¿no? Podría hace una vez me preguntaba un paciente, bueno, ¿y cree que los médicos van a ser sustituidos por la inteligencia artificial? Y la respuesta fue, no seremos sustituidos, desde luego no sobrevivirá el que no sepa usarla, eso está claro, pero probablemente la inteligencia artificial nos quite un montón de trabajo para poder dedicarme a lo que verdaderamente me importa como médico, que es conectar con mi paciente, que eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, aprovechamos la inteligencia artificial precisamente para eso, para ser más humanos, ¿no? Para estar más cerca de nosotros, de nuestro prójimo, ¿no? Esto yo creo que es algo que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer si sabemos usarla con inteligencia humana. Emilio Martínez. Bueno, muy bien, José Carlos. Yo me quedaría con la imagen de Nehemías, de la reconstrucción de Jerusalén que presenta el Papa, la reconstrucción de Jerusalén entre todos, a la que son todos convocados, construir esa ciudad de Dios en medio de los hombres para hacernos más humanos. Y es muy significativo que esta encíclica entre los principios de la doctrina social de la Iglesia coloca y añade el de justicia social, porque generalmente se ha hablado de la justicia siempre como un valor, ¿no?, dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora el Papa, específicamente la justicia social, la coloca como principio, precisamente para subrayar ese carácter de no exclusión, ese carácter social de buscar siempre como un principio construir una sociedad donde todos puedan dar su propia contribución a la construcción de esa convivencia, de esa sociedad compartida, que al final ese es el bien común, ese bien para todos, ese bien de todos, en el que todos pueden crecer, desarrollarse, ayudándonos, cuidándonos unos a otros. Para el Papa, la inteligencia artificial es también una oportunidad de cuidarnos mejor unos a otros, y me quedo con esa imagen de esa construcción de la ciudad de Dios en el mundo, de la ciudad de Jerusalén, que nos propone Nehemías y el Papa recuerda. Pues sí, y termina la encíclica con unas exhortaciones, apelando también a la espiritualidad eucarística preciosa, muy cristocéntrica, y a preciosas alusiones finales de una exhortación a esa espiritualidad y a permanecer fieles a la verdad. Nos anima a invertir en la educación que empieza por nosotros mismos, ¿no? A seguir formándonos, a cuidar las relaciones, como decías, dice el Papa, amemos la justicia y la paz, amémoslo, ¿no? Busquémoslo con honestidad y con compromiso. Y después de todo, pues vemos que es un escrito, esta magnífica Humanitas, que pues nos recuerda los fundamentos de la dignidad humana, que es, pues no es otro que eso, ¿no? Que la de la criatura amada por Dios, que ahora tiene un montón de herramientas que debe usar para su custodia, para la custodia de la creación y del ser humano. Y termina con la Virgen, y termina con el la Magnificat, madre como de todos, decía y con el Jesús, Magnificat de la efectivamente, Virgen. el canto de la esperanza del Magnificat. Entonces, pues nada, precioso. O sea, Magnificat Humanitas, os recomiendo, queridos oyentes, que la leáis. Y hasta aquí hemos llegado. Recordándoos que si no has podido escuchar por completo este programa, puedes rescatarlo, el contenido, descargándolo desde el podcast. Entras en la página web de Radio María o en la aplicación, tendrás una pestaña, un espacio en donde puedes buscar el podcast. Buscas en la letra E el título de nuestro programa, En torno a la vida. Y ahí aparece en nuestro programa, la grabación de este programa, que puedes escuchar con más tranquilidad en otro momento o escucharlo completo. Hoy agradezco muy sinceramente a mi querido amigo, el profesor Emilio Martínez Alvesa, Muchas profesor gracias, un gusto. del Un placer Ateneo tenerte, Pontificio Regina Apostolorum, doctor en la historia de la Iglesia en América, doctor en historia, experto en doctrina social de la Iglesia. Emilio Martínez Alvesa, muchísimas gracias por estar en Torno a la Vida.
vida. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y querido Jesús, pues Un con placer. esto nos volveremos a vernos después de que, si Dios quiere, el Santo Padre haya visitado nuestro país y podremos comentar muchas cosas que diga el Papa también sobre los temas nuestros. Así que encomendamos esta visita a la Santísima Virgen y nos despedimos de nuestros oyentes hasta dentro de 14 días. Si Dios así lo quiere, nos volvemos a encontrar en estas ondas de la radio en torno a la vida. Jesús, hasta dentro de 14 días. Un placer, como siempre. Queridos oyentes, hasta pronto. Amad la vida y defendedla. Un saludo, hasta pronto. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.